El día de hoy vamos a tener la clase 7, que es acerca de la neuroembriología, ¿no? Especialmente lo que es la neuroembriología 1. En la clase 8 vamos a ver la neuroembriología 2. Entonces acá vamos a ver todo lo que es el proceso de la neurulación, la formación de las vesículas cerebrales y vamos a llegar hasta la formación de la médula espinal, ¿no? En la siguiente clase ya vamos a continuar con la formación del cerebro y del sistema nervioso simpático parasimpático. Entonces vamos a proceder a desarrollar, ¿no? Pero antes tenemos que ubicarnos en lo que es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso se está dividiendo en dos grandes grupos, en lo que es el sistema nervioso central y el periférico. Y el central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Entonces nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre la médula espinal, ¿no? Pero previo a ello vamos a ver embriológicamente cómo es que se forma este tubo neural. Y el hito, el acontecimiento básico que se va a dar en el periodo embrionario con respecto a la formación del sistema nervioso es la neurulación, ¿no? La neurulación es un proceso que se da por un engrosamiento ectodérmico basado en una influencia de la notocorda, como vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿no? Ahí nosotros tenemos una imagen de un microscopio electrónico de barrido en la cual nos muestra un embrión ya con la formación del tubo neural. Entonces la neurulación viene a ser la formación del tubo neural a través de lo que es la placa neural. Y para esto vamos a explicarlo a través de las imágenes, ¿no? Tenemos que en el día 16, ¿se acuerdan que yo les había hablado en la segunda semana del desarrollo que se formaba la línea primitiva, que ésta tenía un crecimiento caudocefálico y que de ahí formaba el nódulo primitivo y el surco primitivo, y por esta línea las células del epiblasto se invaginaban y formaban las capas embrionarias, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces ahí nosotros estamos representando el día 16 en la imagen A y en la imagen B el día 18. Y justamente esto es para ver de que en estos días ya se están formando, ¿no? estos acontecimientos muy importantes que darán origen a lo que es la formación de las tres capas embrionarias, y justamente el ectodermo se forma en la tercera semana del desarrollo, ¿no? Por eso hablamos ya de lo que es el día 16, ya estaríamos hablando de la tercera semana, ¿no? Entonces ahí ya se forma el ectodermo, y este ectodermo tiene forma de disco. Es más grande, más ensanchado en la parte cefálica que en la parte caudal, y va a tener justamente esta forma característica. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el proceso de la neurulación. Ahí nosotros podemos ver en la imagen superior a la notocorda que ya se ha formada, y esa notocorda envía señales como factores de crecimiento, factores de transcripción, que van a inducir a que el ectodermo que se encuentra encima de la notocorda forme la placa neural, ¿no? Entonces ven la notocorda de color rosado y la placa neural, ¿no?, que está de color celeste con azul. Entonces esta placa neural viene a ser simplemente el engrosamiento del ectodermo. Y esta placa neural, conforme avanzan los días, va desarrollándose más, progresa el desarrollo embrionario y va a aparecer lo que son los pliegues neurales, ¿no? Los pliegues neurales son los que están de color azul y son elevaciones de la placa neural. Entonces, a medida que estos pliegues neurales se van elevando, van dejando un surco en esta placa neural y se va formando el surco neural, ¿no? Entonces, lo que se quiere es la aproximación de estos pliegues neurales para finalmente formar lo que es el tubo neural. Y lo que queda encima, ¿no?, de este tubo neural va a ser las células del epidermis, y las que van a migrar hacia afuera, las células de la cresta neural. Entonces, en el proceso de neurulación, como ustedes están observando, es la formación del tubo neural gracias a la formación de la placa neural, ¿no? El primer acontecimiento, placa neural, pliegues neurales, surco neurales, y termina con la formación del tubo neural. Todo esto se desarrolla y empieza en la tercera semana del desarrollo humano. Ahí nosotros también tenemos otras imágenes con un microscopio electrónico de barrido en el cual nos muestra el pliegue neural que está señalado de color rojo, el surco neural que va dejando y finalmente el tubo neural, ¿no? El tubo neural se va a cerrar aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo, y vamos a ver ahí la imagen en el día 18 que tiene forma de zapatilla, ¿no? Todo lo que está de color celeste viene a representar a la placa neural, ¿no? Entonces esta placa neural era el engrosamiento del ectodermo que está formando
son las diversas estructuras que hemos mencionado: pliegue, surco neural y finalmente el tubo neural. Muy bien. Ahora en la imagen C y D nosotros vamos a ver de que este tubo neural que se va formando tiene que plegarse, tiene que cerrarse, y el comienzo del cierre se va a dar a nivel del quinto somita, es decir, en la región cervical, ¿no? En la región del cuello, ahí comienza el cierre del tubo neural y va a darse al mismo tiempo de manera cefálica como caudal, ¿no? Es decir, se cierra en ambos extremos, ¿no? Pero como comienza en la región cervical, obviamente el extremo cefálico va a tener una aceleración en el cierre del tubo neural. Es por eso que se va a cerrar 3 días antes que la parte caudal. Ya lo vamos a ver a través de lo que son los neuroporos en la siguiente imagen. Nosotros ahí tenemos un embrión que ya tiene 23 días. No habíamos dicho que en el día 16 el ectodermo se engrosaba y ya tenía una forma de disco, ¿no? Acá ya estamos en el día 23 con la formación del tubo neural y vemos que el tubo neural no está representado por sus pliegues neurales, lo que está de color verde, y en la parte superior está representando al neuroporo anterior. Ese neuroporo anterior está en la región cefálica, ¿no? Asimismo, en esa imagen también podemos observar a la protuberancia cardíaca al costado de lo que son los pliegues, el borde cortado del amnios, y vamos a ver que el neuroporo anterior, así como el neuroporo posterior o caudal, van a tener una función de comunicar la cavidad amniótica con justamente estos extremos del tubo neural, ¿no? Entonces ahí solamente vemos el neuroporo anterior en el día 23 que todavía queda abierto. Pues bien, ahí vemos un tubo neural en una fase más avanzada del desarrollo, ¿no? Y es que el neuroporo anterior se va a cerrar en el día 25 del desarrollo humano, justamente cuando está en la fase de la formación de los somitas, entre 18 y 20 de estos, ¿no? Y se va a cerrar en la región del prosencéfalo. Ya vamos a ver cómo se divide el encéfalo embrionario, pero el prosencéfalo es la región más anterior, la que va a formar los hemisferios cerebrales, ¿no? Y también va a formar el diencéfalo. En la siguiente imagen que se encuentra abajo encontramos el neuroporo posterior. Este neuroporo posterior también se debe cerrar y lo hace 3 días luego, como les dije, porque como el cierre comenzaba en el quinto somita, en la región cervical, primero avanzaba la región cefálica, no se daba una aceleración en el cierre del neuroporo craneal y luego el posterior. Sin embargo, ambos extremos del tubo neural van avanzando en el proceso del cierre del tubo neural, ¿no? Sino que es como que nosotros tenemos, no sé, una torre, ¿no? Y alguien está de 10 pisos y alguien está en el sexto. El que está en el sexto va a avanzar primero al 10º, ¿no? Y el que está en el primer piso va a avanzar luego, pero ambos avanzan a la vez, a eso me refiero. Bueno, el neuroporo posterior entonces se va a cerrar en el día 28 en la fase de 25 somitas, ¿no? En una fase un poco más avanzada, por lo tanto en el embrión en esta fase va a tener la formación de los 2 primeros arcos faringios, que ya lo hemos visto en la clase pasada, y la formación en las extremidades, que también la hemos visto en clases anteriores. Entonces esta imagen muy bonita del microscopio electrónico de barrido ya nos muestra un embrión de más o menos 5 semanas aproximadamente con la formación de su tubo neural, ¿no? Hay que resaltar que en la 4ª y 5ª semana todos los embriones son iguales, ¿no? O sea, me refiero a los embriones de anfibios, de aves y de los mamíferos. Es por eso que no hay una diferencia significativa, pero de ahí ya en los humanos la cola va a degenerar y ya va a tomar las características y el aspecto morfológico más cercano a lo que son los seres humanos adultos, ¿no? Entonces, ahora hemos visto la formación del tubo neural gracias al proceso denominado la neurulación, que se dio en la 3ª semana del desarrollo. ¿Qué sucede si es que estos neuroporos anteriores y posteriores no logran cerrarse? Van a haber enfermedades conocidas como los defectos del tubo neural. Y estos defectos del tubo neural pueden ser atribuidos a la carencia del ácido fólico, ¿no? Entonces, el ácido fólico, como ven en la primera imagen, en la fórmula química, en la representación esquemática, es una vitamina hidrosoluble que debe ser consumida como parte de la dieta. Esta se encuentra principalmente en lo que son los vegetales verdes como la alcachofa, las espinacas, la palta, pero también en otros frutos como el plátano, la naranja y algunos cereales, ¿no?
Es muy importante porque este ácido fólico es la vitamina del complejo B, denominada también la B9, y desempeña un papel fundamental en lo que es el crecimiento y el desarrollo de las células, ¿no? Así como en la formación de los tejidos. Va a ser crucial para el desarrollo del ADN, y las mujeres que salen embarazadas deben tomar 3 meses antes 400 microgramos de ácido fólico al día, ¿no? Como dice ahí, antes de la concepción. Y durante la primera etapa del embarazo, es decir, durante los 3 primeros meses, porque ustedes están viendo que la formación del tubo neural se da en lo que es la 3ª semana del desarrollo. Entonces, a partir de ese momento, ya antes, no 3 meses antes, ya deben tomar, ¿no? Y estas personas, estas mujeres embarazadas que toman ácido fólico, tienen un 70% menos de riesgo de que los bebés nazcan con defectos graves del tubo neural. En el caso de que la madre ya tenga un hijo que ha padecido algún defecto y vuelva a salir embarazada, entonces la cantidad ya no sería 400 microgramos, sino sería de 1000 microgramos, ¿no? Y de esta manera también reduce el porcentaje, ¿no? De que vuelva a tener otro hijo con algún defecto del tubo neural. Se dice que la probabilidad de que tenga un segundo hijo puede ser del 5%. Entonces el ácido fólico juega un rol muy importante en lo que es la campaña preventiva contra la formación de los defectos del tubo neural. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hagamos el desarrollo del cerebro, pero acá solamente esta imagen, esta diapositiva les traigo para que ustedes puedan observar de que esta es la vitamina esencial del embarazo, el ácido fólico o la vitamina B9, ¿no? Que va a tener repercusiones a nivel del tubo neural del feto porque tiene un papel muy importante en el desarrollo del ADN, en la formación de proteínas y de estructuras nuevas. Entonces, al no haber ácido fólico, al haber carencia de ácido fólico, vamos a tener defectos como en la primera imagen, que es la anencefalia, cuando el neuroporo anterior no logra cerrarse, y si el neuroporo posterior no logra cerrarse, puede aparecer lo que es la espina bífida. Entonces, seguimos con los defectos del tubo neural, ¿no? Hablamos de la espina bífida cuando no se cierra el neuroporo posterior. En ese caso, en la imagen A, ustedes pueden observar, como ya hemos tenido la clase de columna, y en la columna vertebral está formada por las vértebras, entonces ya me van a seguir, ¿no? En la imagen A tenemos una vértebra en la cual el arco neural, que debería estar formado por la apófisis transversas y la apófisis espinosa, no logran cerrarse, queda abierto este arco neural. Entonces la médula espinal, que es lo que está representado de color azul, va a quedar sin esta protección del arco neural de la vértebra, ¿no? Entonces se denomina espina bífida oculta. Y esto es curioso porque si ustedes observan una persona con espina bífida oculta, como su mismo nombre lo dice, como su mismo nombre lo representa, estas personas tienen este defecto, pero está de manera oculta. Si ustedes ven la espalda de una persona cuando está en la playa y en la espalda no notan ninguna elevación, ninguna prominencia, pero ustedes pueden observar un mechón de pelos, probablemente esta persona tenga una espina bífida oculta, no tendrían que palparle, y si es que sienten alguna masa blanda, estaríamos hablando del tejido neural que está sin protección, ¿no? Entonces este defecto no es tan grave porque la médula no está expuesta. En el caso B, nosotros vemos el meningocele. El meningocele tiene el mismo problema, ¿no? Es decir, el arco neural no ha cerrado, por lo tanto las meninges protuyen, pero el meningocele, como su vocablo lo dice, cele cavidad y meningo meninges, hay una cavidad quística de tejido blando que está formado por las meninges, ¿no? Por las aracnoides, lo que se encuentra de rojo de manera sobresaliente. Entonces, en este caso ya se puede observar, es más visible a lectoscopía y vemos que hay un quiste, pero basado en las meninges. En el caso C tenemos el meningomielocele. Los nombres quizás los pueden tomar a modo de confusión, pero tienen que tener en cuenta los vocablos, ¿no? Meningo, meninge, mielo, que significa médula. Entonces es un saco quístico que contiene tanto a la médula como a lo que es las meninges, ¿no? Entonces esta protrusión va a ser de ambas y no solamente de lo que es las meninges. Y entonces ahí está la diferencia clara entre esos tres, ¿no? Tienen que llevarse en esta clase esta diferencia, ¿no? Que la espina bífida oculta no sobresale nada.
que en el meningocele solo las meninges y meningo, mielocele, meninges y médula espinal, que está formando parte del tubo neural. Entonces, en la imagen D vamos a ver la raquisquisis. La raquisquisis, como ustedes pueden observar, es también cuando la vértebra no formó el arco neural, ¿no? Entonces no ha cerrado el neuroporo posterior, pero ustedes están observando que el tejido neural, a diferencia de los demás, sí está expuesto, ¿no? Entonces cuando solo el tejido neural está expuesto es raquisquisis. Y en la otra imagen también vamos a ver el tejido neural en la imagen E, que está expuesto pero a la vez está plegado, ¿no? Eso es un tipo de raquisquisis. Ahí también vemos las afecciones del tubo neural, la primera la anencefalia y la segunda la espina bífida, ¿no? Esto puede afectar a todos los tejidos que están rodeando a estas estructuras, como son las meninges, los músculos, la piel, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes saben que en la columna vertebral se forman los huesos, que van a ser las vértebras, pero fuera de estas vértebras están recubriendo los músculos, la piel, entonces todo ello va a ser afectado. Y estas malformaciones se van a dar durante el tercer y la cuarta semana del desarrollo. Y la incidencia de estas enfermedades, de estos defectos del tubo neural, se van a dar de 1 de cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Además de eso, también hay una incidencia bastante importante que vale la pena mencionar, y es que en la China septentrional, 1 de cada 100 personas va a sufrir estos defectos, 1 de cada 100 embarazos va a nacer con defectos del tubo neural, ¿no? Los niños que nacen con anencefalia son niños que van a tener un retardo mental severo porque el tejido encefálico ha sido expuesto a la cavidad amniótica, que actúa como un lacerante, un nocivo, y va a destruir lo que es el tejido encefálico. Y si ustedes se preguntan también por qué en China septentrional la incidencia es más aumentada, estos defectos no solamente se deben a la carencia del ácido fólico, sino son enfermedades multifactoriales, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, y que pueden estar causadas por la diabetes materna, por algunos virus como el toxoplasma, la rubiola. Entonces las causas también pueden estar asociadas a malas condiciones de aseo y al bajo nivel cultural, ¿no? Como en China, ustedes saben, es un país que tiene una aumentada densidad poblacional, entonces es un país pobre en el cual no tienen una buena prevención y un control de sus embarazos. Para poder determinar esos defectos existen diferentes tipos de pruebas, pero una de las más populares y las más fidedignas, el gold estándar se podría decir, es el aumento de la alfa-fetoproteína en el suero, asimismo como la ecografía, ¿no? En embriología, las vértebras, ¿no?, de la columna vertebral ya deben estar cerradas en la semana 12, entonces en una ecografía podemos visualizar si estas vértebras están abiertas o no. Y también el examen de líquido amniótico nos ayuda a determinar si es que los niños van a padecer de algún defecto del tubo neural, ¿no?, a través de estas 3 pruebas que son muy importantes. Existen otros teratógenos que van a incidir en el aumento de la frecuencia de estas enfermedades, como por ejemplo la hipertermia, ¿no?, que es el aumento de la temperatura justamente por algunas infecciones que la madre puede desarrollar en el periodo del embarazo, ¿no?, el toxoplasma, la rubiola, diferentes entidades nosológicas, ¿no? La toxicidad por hipervitaminosis, ¿no?, el ácido retinoico, que es la vitamina A veces es recomendado, pero en exceso puede causar toxicidad, y algunos fármacos como los anticonvulsivantes, uno de ellos, el más representativo, que se ha asociado con estos efectos es el ácido valproico, ¿no? Entonces ya hemos visto la parte de la neurulación y los ejemplos respectivos, anencefalia y espina bífida, que se denominan defectos del tubo neural. Ahora vamos a ver cómo el extremo cefálico del tubo neural va a formar en la 4ª semana las 3 vesículas encefálicas, ¿no?, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿no?, y la médula espinal, que está a continuación. Entonces todas estas estructuras son parte del sistema nervioso central del embrión. El prosencéfalo viene a ser el cerebro anterior, el mesencéfalo viene a ser el cerebro medio y el romboencéfalo
viene a ser el cerebro posterior. Todas estas divisiones de estas vesículas, que está el prosencéfalo en color turquesa, el mesencéfalo en color violeta y el romboencéfalo en color verde, estas tres vesículas primarias se forman en la cuarta semana del desarrollo. Y vamos a ver que de estas vesículas van a salir más vesículas, ¿no? En la siguiente imagen nosotros estamos observando las vesículas encefálicas, ¿no? Las tres que se formaron en la cuarta semana, prosencéfalo, mesencéfalo, que conforma el prosencéfalo, el cerebro anterior, el mesencéfalo, el cerebro medio. El cerebro medio se separa con el cerebro posterior, que es el romboencéfalo, mediante el pliegue cefálico. Y el cerebro posterior, que es el romboencéfalo, se separa con la médula mediante el pliegue cervical. Entonces vamos a ver cómo el prosencéfalo se divide en dos grandes vesículas, el telencéfalo o prosencéfalo secundario y el diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene intacta, es la única vesícula primaria que no da derivados, y el romboencéfalo también se divide en dos, en metencéfalo y en el mielencéfalo. Entonces quiere decir que en la cuarta semana habían 3 vesículas y en la quinta semana del desarrollo hay 5 vesículas.